Hoy es un día especial. Comienzo con una nueva temporada de podcast que nos llevará hasta el verano, que se dice pronto. Estoy feliz de poder acompañarte nuevamente y como ya te he adelantado, vengo con muchas novedades, que si no quieres perderte, te recomiendo que te suscribas para que te lleguen los podcasts vía email y no tienes que estar pendiente. Este año va a haber podcast de actualidad, como el de hoy, por ejemplo, pero otras semanas tendremos entrevistas muy personales, donde diferentes mujeres nos van a contar su experiencia frente a una situación que sin duda supuso un antes y un después en su vida, un suceso que la marcó para siempre. Por otro lado, otras semanas tendré la suerte de venir muy bien acompañada por otras compañeras, donde vamos a desgranar situaciones que se viven en la consulta de pediatría y también en la UCI pediátrica, que pueden ayudarte a entender determinadas situaciones en las que puedes encontrarte con tu bebé. Recuerda que el objetivo no es otro que ayudarte en mayúsculas en tu día a día como mujer y como madre, por supuesto. Bienvenida a esta nueva temporada del podcast de Nadie como Mamá. Yo soy Yolanda Velaz y estoy encantada de estar contigo un año más. Comenzamos con la bajada de la temperatura. Octubre ha sido un bonito espejismo, pero ha llegado noviembre. El frío y los virus respiratorios, el sapovirus y, por supuesto, la vacuna de la gripe y las nuevas recomendaciones. Hoy voy a responder a todas vuestras dudas y, sin más dilación, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube. Hoy quiero hablarte de un tema de actualidad como es la vacuna de la gripe. Este año la campaña de la gripe ha empezado más tarde, pero ya estamos en marcha. Por supuesto, por un lado tenemos las recomendaciones que ya teníamos otros años y por otro lado tenemos novedades. Si te parece, comenzamos por la novedad, que es por la que más preguntas me estáis haciendo al cabo del día. El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría este año recomienda vacunar a todos, y digo a todos, los niños entre 6 y 59 meses. ¿Por qué el Comité Asesor de Vacunas de la AEP ha tomado esa decisión? No solo lo propone la AEP, también lo hace la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. El objetivo es proporcionar al niño protección individual frente a la infección gripal y favorecer la protección familiar y comunitaria. Los niños son un vector importante de contagio y aunque ellos pueden pasar un proceso gripal sin pena ni gloria, pueden contagiar a otros miembros de la familia y la cosa puede complicarse. Es algo que ya se hace en otros países y que ya venimos haciendo con otras enfermedades. En su documento, el Comité Asesor de Vacunas de la AEP recomienda la vacunación antigripal en la infancia y la adolescencia en al menos los siguientes casos. Por un lado, todos los niños entre 6 y 59 meses de edad. Por otro lado, los grupos de riesgo de niños a partir de 5 años de edad y adolescentes con enfermedades de base o determinadas situaciones que supongan un riesgo aumentado de padecer complicaciones de la gripe. Personas que a partir de los 5 años convivan con pacientes de riesgo. Personas que conviven con menores de 6 meses a los que no se les puede vacunar. Todos los profesionales sanitarios. Y embarazadas, tanto para su propia protección como para la de su futuro hijo en cualquier momento del embarazo. Pero es importante hacer una diferenciación. Por un lado está la recomendación y por otro lado está la financiación. Es algo que ya te he contado en otros podcasts porque a veces nos liamos con las vacunas financiadas, que son las gratuitas, y las vacunas que no están financiadas, pero que sí están recomendadas por el Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Y es que, por desgracia, la pela es la pela, como decía mi abuelo. Y aunque el Comité Asesor de Vacunas de la AEP recomiende la vacunación de la gripe en la franja de 6 a 59 meses, el Ministerio de Sanidad ha decidido no incluir la financiación. O sea que no es gratis vacunar a los niños entre 6 y 59 meses. Está recomendado, pero no es gratuito. Entonces,
¿Qué debo hacer si quiero vacunar a mi hijo que está en esa franja de edad frente a la gripe? Debes hablar con el pediatra de tu hijo o con la enfermera de pediatría porque tienen que hacerte una receta y con esa receta ir a la farmacia para solicitar la vacuna. Exactamente igual que haces con las vacunas no financiadas, pero sí recomendadas del calendario vacunal infantil. Aprovecho para decir que las vacunas necesitan receta. Una vez tengas la vacuna, importante por favor la conservación de dicha vacuna, conservación de la que te explicarán en la farmacia. Es importante que no se pierda la cadena de frío, porque un día haremos un podcast contando anécdotas de cómo traen las vacunas a la consulta para ser administradas. Madre del amor hermoso. Pero ese es otro melón que hoy no da tiempo a contarte, pero hasta envueltas en guisantes congelados me las he encontrado yo, como lo oyes. La vacuna debe ser administrada por la enfermera de pediatría de tu centro de salud. ¿Quién recibe de forma gratuita la vacuna? Aquí no hay novedad. Es la recomendación que ya existía en años anteriores. Por un lado, personas mayores de 65 años, personas de cualquier edad a partir de 6 meses que presentan un alto riesgo de padecer complicaciones derivadas de la gripe, enfermos crónicos, diabéticos, inmunodeprimidos. En el blog te dejo el enlace al listado completo por si te interesa saberlo. Por otro lado, a mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio hasta los 6 meses tras el parto que no se hayan vacunado durante el embarazo. Menores entre los 6 meses y los 2 años de edad con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas de gestación. Y sanitarios y profesionales considerados esenciales que pueden transmitir la gripe a aquellas personas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones. Aunque no tienes por qué saberlo, en menores de 9 años se les administra por primera vez 2 dosis de la vacuna, con un intervalo mínimo entre dosis de 4 semanas. Importante, solo el primer año que se le administra, en menores de 9 años se administran 2 dosis. En años sucesivos será solo una dosis. La vacunación infantil se administrará en dosis de 0,5 mililitros a partir de los 6 meses de edad, independientemente de la vacuna que se administre. Estas recomendaciones están basadas en la utilización de vacunas inactivadas trivalentes o tetravalentes que se administran desde el Sistema Nacional de Salud a las personas indicadas. Otra pregunta que me hacéis, ¿y si mi hijo presenta alergia al huevo? ¿Existe evidencia suficiente para recomendar que las personas con historia de alergia, después de la exposición al huevo, pueden recibir vacunas frente a la gripe sin precauciones especiales, tanto las vacunas inactivadas como atenuadas, que también hay? Las precauciones deben ser similares a las tomadas ante la administración de cualquier otra vacuna. En caso de haber presentado reacciones alérgicas graves o anafilaxia al huevo, se realizará la vacunación por personal con experiencia y supervisión de 30 minutos tras la administración. Por último, algunos centros de salud administran la vacuna de la gripe de forma gratuita una vez que han vacunado a la población de riesgo perteneciente a dicho centro de salud. Pero eso depende de cada centro y te lo comunicarán llegado el momento. Es para aprovechar esas vacunas y que no se pierdan. Con esto creo que he contestado a todas vuestras dudas habituales. Si tienes alguna pregunta en concreto que no ha sido resuelta, estaré encantada de ayudarte. No tienes más que escribirte. Hasta aquí el podcast de hoy. Te mando un abrazo enorme y recuerda que tienes más de 100 podcasts que te ayudarán durante el embarazo, la crianza de tu bebé y además de una aplicación gratuita con más de 80 vídeos que puedes descargártela para iOS, para Android, para Smart TV. Se llama Nadie como Mamá TV. Recuerda que en nadiecomomamá.com encontrarás toda la información que necesitas. Te recomiendo que además me sigas en redes sociales, en Facebook e en Instagram, donde voy a mantenerte al día y te voy a informar absolutamente de todo. Te mando un abrazo enorme y recuerda que no estás sola, que estamos aquí para ayudarte.